Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buen día, a depender del momento en que me escuchan. Me llamo Lucas Paulo Vilalta, soy investigador en la Universidad de São Paulo, en Brasil, y hago mi investigación preguntándome sobre la arqueogénesis de la información y bueno, cómo eso implica para nosotros y nuestras maneras de vivir la experiencia del digital en nuestra contemporaneidad y los problemas que vamos enfrentando y pensando. Bueno, eh, agradezco a Zeto por la invitación a participar de ese foro que tiene una programación sumamente interesante. Y es un placer y un honor estar con tanta gente buena compartiendo investigaciones y preguntas. Y ojalá, bueno, lo que voy a presentar pueda ayudar un poco con esas preguntas e investigaciones para avanzarnos. Quería presentarles entonces mi ponencia como una cartografía de la automatización en la información digital. Y así empezamos por la parte uno en que me gustaría definir o aclarar un poquito más de qué concepto de automatización vamos a estar charlando en ese momento. Bueno, cuando hablamos de automatización, siguiendo nuestro amigo Gilberto Simondon, no hablamos de una automatización que es pensada como tal vez lo era pensada en una crítica de las máquinas propia del siglo XIX o el comienzo del siglo XX, que tenía en la imagen de los robots o de los autómatas eh, el modelo de la automatización. Entonces, me gustaría partir de una cita de Simondon para decir por qué no vamos a pensar en automatización de los autómatas. Simondon nos dice que en Meot no hay una especie de autómatas, solamente hay objetos técnicos que poseen una organización funcional que consuman diferentes grados de automatismo. Bueno, me gustaría entonces pensar con ustedes qué es esa organización funcional de los objetos técnicos que podemos hablar que los objetos técnicos y las tecnologías digitales hoy poseen una organización digital con grados de automatismo y en ese sentido podremos hablar de automatización. Uno. Bueno, eh, la automatización entonces queremos pensarla para los medios y tecnologías digitales contemporáneas. No podemos pensarla en relación al modelo de la máquina clásica en el sentido de una máquina que tenía el modelo de automatización acercado a la computación o a la computadora, la máquina de computar, eh, que opera o que lee las informaciones de acuerdo con los códigos fijados en su hardware o software o en su estructura, podremos decir así. Sino que para pensarnos la automatización hoy, tenemos que pensar que el modelo de automatización tiene una mezcla de estructuras o códigos actuales y virtuales para leer las informaciones y por eso vamos a hablar más adelante de datos, metadatos y algoritmos como relaciones que no están fijadas en una máquina en el sentido clásico, sino que llevan el modelo maquínico de operación por datos, metadatos y algoritmos hacia varios seres, haciendo
con que el modelo se acerque más al modelo del ser viviente, que es un ser en que la normatividad o las relaciones entre procesos de automatización, de aprendizaje, de organización, van a ocurrir en una relación de resonancia entre el individuo y el medio. Así, no debemos pensar la automatización, los procesos de automatización en relación a la máquina, sino más cercana al ser viviente, a un tipo específico de ser viviente, o a lo que Simondon llamaba una máquina abierta. Bueno, dos. Entonces lo que teníamos sería otro tipo de máquina y tendríamos que preguntarnos qué tipo de máquina podría ser un modelo para los procesos de automatización que tenga, como nos exige esos procesos para pensarlos en relación a la realidad digital, que tengan autonomía y autoorganización, como nuestros sistemas complejos de información exigen hoy. Y bueno, siguiendo a Simondon, en sus tres tipos, su caracterización de tres tipos de máquina, no vamos a pensar un modelo de máquina como una máquina simple, como máquinas pasivas, que serían máquinas que son en general sistemas de transformación de energía en acción o movimiento. Tampoco vamos a tener las máquinas herramientas o máquinas activas que producen una ingeniería de conexión y acoplamiento entre mecanismos, aparatos, energías e individuos. Bueno, si pensamos en la revolución industrial, esas máquinas que permitían organizar los sistemas de producción en distribuciones localizadas, es un modelo que no nos va a servir para pensar la automatización, por el sencillo hecho de que hoy tenemos una heteronomía de sistemas informáticos y de seres informacionales que en la automatización de hoy van a ser incorporados en una manera desterritorializada de operar. Y ahí tenemos que incluir la web, las redes de banda ancha, la computación en las nubes, la computación en nube, para pensarmos que esa automatización ocurre produciendo conexiones y acoplamientos entre seres digitales, pero no más como puntos fijos de distribución, sino como en mecanismos descentralizados de conexión. Entonces, el modelo de máquina que podría acercarse más a lo que queremos pensar para los procesos de automatización, serían las máquinas que son máquinas autorreguladoras, son máquinas que son capaces de operar transformando sus estructuras, sus códigos, sus programaciones por medio de las informaciones que reciben. Como dice Simondon, al pensar un poco esas máquinas, son máquinas que avanzan una etapa de funcionamiento o operación mientras funcionan. O sea, son máquinas que se desarrollan como máquinas que crean valor mientras operan y se organizan de acuerdo con normas. Bueno, lo que vamos a ver es que los procesos de automatización hoy resuelven o contestan a una pregunta que Simondon hacía cuando pensaba la cultura y la técnica, la mentalidad técnica, que era la posibilidad de tenermos una función entre técnica y cultura, entre tecnología y axiología, en funcionamientos en los cuales
la dimensión de producción de valor, la dimensión cultural, es incorporada al funcionamiento de la máquina. Bueno, si queremos pensar la automatización, tenemos que pensar una automatización que es una automatización dinámica y que posee una autorregulación que es creativa en el sentido de retroalimentación entre normas y valores. 3. Bueno, las máquinas abiertas que nos servían para pensar el modelo de automatización que funcionaría para hoy, me parece que tienen al menos 3 características que son interesantes para nosotros. Primeramente son máquinas en que los algoritmos o los programas de códigos operan por medio de aprendizaje y de resonancia entre interior e exterior, de manera a hacer que datos o normas y metadatos o valores poseen correlaciones y se complementen siempre. Hay, como dije, una retroalimentación entre normas y valores, entre datos y metadatos, y ontológicamente hablando, los algoritmos en la automatización son lo que establecen las posibilidades de relaciones entre datos y metadatos, o entre interioridades e exterioridades, o todavía lo que tenemos que pensar son sistemas complejos en los cuales no solo los datos o la codificación maquínica es lo que va a llevar a la automatización, sino que hay una mezcla entre normatividad maquínica o normatividad digital y normatividad viviente, normatividad humana, y van a estar en conjunción esas dos normatividades en la producción de valor, en la producción del desarrollo, de las maneras como pueden ser leídas las informaciones en ese modelo de automatización. Bueno, segundo punto, son máquinas que conjugan, que hacen la conexión entre procesamiento y interpretación. Son así una máquina, un modelo de automatización que tiene una posición metastable con relación a su manera de operar. Son activas y pasivas y procesan y interpretan, si nos sirve esas dicotomías, pero lo más importante, me gustaría señalar que tal vez lo que tengamos que pensar es que son máquinas que incorporan simultáneamente un sistema de computación y un sistema de cognición. No tenemos que separar computación y cognición en el momento en que vivimos para pensar la automatización, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas. Me parece que si queremos pensar la automatización tenemos que conjugar computación y cognición para pensar las máquinas. Y finalmente son máquinas que hacen de la heteronomía y la multiplicidad de los medios y de los sustratos energéticos y materiales, informacionales, una fuente de reticularización. Bueno, lo que significa que justamente a donde la heteronomía o la multiplicidad de los medios materiales o de los medios estructurales de codificación, programa, a donde eso era una limitación para el funcionamiento de la automatización clásica, por así decir. Hoy la automatización va a intentar avanzar viendo justamente que las redes de aparatos digitales forman puntos para avanzar en el aprendizaje y la incorporación de posibilidades de funcionamiento. Así la heteronomía de los medios sigue siendo una relación tensa, obviamente, porque lenguajes de programación hay que ajustarse, aparatos, dispositivos. Bueno,
Solamente quien tiene dos aparatos distintos, un iPhone o un Samsung, va. Quise un poco pensar de qué automatización estaríamos hablando, qué modelo de máquina tendríamos para hablar de automatización y automación. Y bueno, resumidamente me gustaría señalar entonces en cuatro puntos centrales lo que estaba intentando presentar hasta ahora. Bueno, inicialmente uno, eh, me parece que el modelo de automatización tendrá una cercanía con el ser viviente, justamente por sus relaciones o por las relaciones que el ser viviente tiene de aprendizaje y autoorganización, pero con diferencia a la primera cibernética, que producía homologías, confundiendo seres artificiales y naturales. Lo que tendríamos acá probablemente sería eh, la automatización como vivientes artificiales, como cyberexistentes, eh, lo que nos daría a pensar un modelo que mezcla o que hace imbricación entre máquina y viviente. Bueno, dos, sería una automatización que tiene un modelo de normatividad técnica fuerte, lo que quiere decir que no es una automatización que normaliza funcionamientos, que normaliza modos de existencia, que normaliza operaciones, sino que hay correlaciones entre normas y valores en esa normatividad. Lo que quiere decir que los datos en ese modelo de automatización son todo el tiempo convertidos en metadatos, y esos metadatos, que son como datos sobre datos, como que son un conjunto de datos que van a caracterizar cómo los datos deben ser leídos en los sistemas informacionales. Bueno, esos metadatos también van a generar nuevos datos, produciendo así eh, implicación, subjetivación y aprendizaje de los algoritmos. O sea, cuando pensamos en que los algoritmos eh, marcan las maneras como vamos a nos relacionar en las redes sociales o las películas que vamos a ver, tenemos que pensar que es un sistema de codeterminación en que los datos que producimos y los metadatos que producen algo sobre los datos que estamos produciendo y en esa recursividad siguiente, eh, bueno, hay siempre producción de subjetivación. No es una automatización o una automatización sin subjetividad o que normaliza la subjetividad, sino que pone la subjetividad como elemento de producción de valor para la producción de nuevos datos. Lo, complementando a eso, hay entonces eh, creación de valor, y la técnica se reconecta, como hablábamos, a la dimensión de la cultura, y siguiendo Simondon, hay una mentalidad técnica hoy en que la asistencia digital, como habló Eric Sadin, y las redes operan de una manera en que la cultura, la sociedad, produce transformaciones en el modo de la automatización funcional. Finalmente eso nos lleva a decir que nosotros somos parte de los algoritmos, no exteriores a ellos. Es decir, cuando hablamos de algunas discusiones de sociedad de algoritmos, eh, cultura algorítmica, gubernamentalidad algorítmica, eh, tenemos que tener en cuenta que los algoritmos no son instrucciones, codificaciones, programaciones que nos controlan, que nos gobiernan, sin que nosotros
estemos presupuestos en los algoritmos. No, los algoritmos funcionan en una relación siempre tensada en que nosotros hacemos parte y ellos están siempre, sería bueno decir, capturando rastros de individuación. Bueno, con eso, si queremos retomar un poco, podemos decir que esa máquina de esa automatización eh, capta un poco una conjugación del sueño de la máquina de Turing, de las redes neuronales de Merkulovitz, del procesamiento imaginado por von Neumann, en que no solo la máquina es una memoria, tiene una memoria para el procesamiento, sino que toda la sociedad funciona como un dispositivo de feedback o de memoria permanente para las máquinas. En algún sentido, la arquitectura de la computadora que propuso von Neumann incorpora la visión de sociedad que tenía Wigner. Siguiendo con nuestro resumen de la automatización, bueno, tercer punto de este resumen, cuando decimos que ese modelo de automatización es un sistema metastable entre computación y cognición, lo que queremos decir es que hay un modelo de comunicación, hay un funcionamiento de comunicación en que las máquinas no son pasivas, ni solo activas en la comunicación con los otros seres, sino son activas y pasivas simultáneamente, o algo que está más allá del activo y pasivo. Establecen un tipo de comunicación que podríamos pensar que la utopía del vínculo universal que soñó la cibernética y otras configuraciones teóricas eh, está puesta, dado que no se trata de decir que la máquina va a pensar por los seres o decir cómo los seres deben pensar, o que la máquina piensa de acuerdo solo con las instrucciones que le son dadas. Y tampoco cuando pensamos en ese problema de la inteligencia artificial, es solo que vamos a decir que la máquina piensa, sino que en esa comunicación, en ese tipo de comunicación con los otros seres, la máquina piensa en la existencia de los otros seres. Entonces, el tipo de comunicación que tenemos es uno en que el modelo de automatización maquínico ya está incorporado a la existencia de los otros seres y la existencia de los otros seres es incorporado por la máquina. Cuarto punto, es importante decir que esa automatización es descentrada y reticularizada, es desterritorializada. Esa automatización no está en los cuerpos, no está en los dispositivos o en las plataformas de datos, sino que hace de todo tipo de relaciones soporte para intercambios informacionales. Entonces lo que tenemos que pensar es que esa automatización y automación no puede ser combatiendo las máquinas. Si queremos hacer una crítica o si queremos pensar esa automatización, tenemos que pensar que ella está no en los individuos, sino en las relaciones entre los individuos. Y las relaciones entre toda la complejidad de los sistemas informacionales de los seres que participan de esos sistemas. Así, es importante decir que en esa automatización el analógico no se opone al digital, sino que es soporte del digital, y que la automatización no es una ideología, sino un modo de existencia. La automatización es una manera de existirmos en una conexión permanente con máquinas
en que la distinción entre viviente y máquina se queda ofuscada. Finalmente, ¿por qué presentamos todo eso? Básicamente, porque nos parece fundamental que para pensar la automatización no partamos de un concepto crítico que fue forjado en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, en que tenía en la figura del autómata la idea de automatización. O sea, la manera repetitiva, la manera en que no hay cambios, no hay transformaciones, o que las transformaciones son locales. Necesitamos primeramente partir de un nuevo concepto de automatización eh, que opera con las estructuras incorporando y modulando la información digital. O sea, es un modelo de automatización en que estaríamos más cerca de una idea de organización de lo que de una idea de automatización en el sentido de repetición o de normatividades fijas o de una alienación en la que la máquina separa el viviente y el ser humano de sus posibilidades, sino que tenemos una automatización en que la alienación se da de otra manera. Parte 2. Bueno, una crítica, me hago la pregunta, ¿en qué consistiría una crítica de la automatización si tenemos en cuenta ese concepto de automatización? Bueno, eh, tenemos que partir de una idea de automatización para pensar críticamente que no piense en las relaciones de alienación que la automatización implica como separación. Entonces, la discusión de la automatización por mucho tiempo estuvo vinculada a una discusión sobre la alienación tanto de las máquinas como de los vivientes, de sus potencias, como una separación de su modo en su modo de existencia. Bueno, si queremos pensar una crítica de la automatización hoy, me parece que tenemos que pensarla no como separación, sino como indiscernibilidad, como justamente no separación, eh, como una proximidad absoluta entre máquinas y vivientes, lo que hace una conjugación de automación, plasticidad, organicidad y organización, y una modulación permanente en las relaciones entre seres humanos y máquinas. Es justamente por la automatización ser inmanente a nuestros modos de vida, es que pensar una crítica a esa automatización es pensar cómo producir separación, cómo producir fisura, cómo separar la subjetivación de la automatización. Entonces, si hay alguna función crítica que queda para el concepto de automatización, y que ese concepto no sea meramente descriptivo de la inmanencia, de la manera como nuestro capitalismo de plataformas, nuestro neoliberalismo cibernético opera hoy, pensamos que esa crítica, esa función crítica, se encuentra justamente en pensar cómo la automatización, hay una automatización de los modos de subjetivación. Bueno, eh, con relación a los sustratos energéticos materiales, hay un punto crítico que podemos pensar para la automatización, que es la idea de disponibilidad infinita, que es como una ideología de fondo de la automatización digital,
que es una expansión del digital para todas las instancias de la vida, sin que pensamos las condiciones materiales de eso, las implicaciones materiales, sociales, económicas de eso. Entonces, me parece que tenemos que hacer una crítica de la disponibilidad infinita y, por ejemplo, si quisiéramos agarrar ahora por la pandemia, eh, el COVID-19 nos pone delante de una situación muy contundente de finitud de la vida. Y delante de esa finitud de la vida o restricción, lo que vemos es una infinitud o una propuesta de infinitud digital en que las conexiones laburo digital se expanden y bueno, acá al menos en Brasil lo que podemos saber, por ejemplo, es que hubo una idea de expansión de la educación a distancia, a lejos, que bueno, podemos decir por San Pablo, que es donde yo vivo, que no es posible educación a la distancia, porque la mayor parte de las personas no tienen acceso a red, a redes de internet, a conexión, que puedan sostener para tener clases virtuales, por ejemplo. O entonces, por ejemplo, hubo una idea de reorganización de las relaciones laborales, de educación, personales, pero que la verdad no es disponible para todos igualmente. Y un ejemplo más que podemos tener de eso son los Ubers, que de alguna manera son soportes materiales de expansión de la conectividad digital y, y operan en una precarización. No vamos a tener nuestros laburos robados por las máquinas, sino que cada vez más vamos a laburar de una manera extremadamente precaria para las máquinas. Un segundo apunte crítico ligado a los datos, metadatos y algoritmos, podríamos tomar que las plataformas de datos, Google, Facebook, Uber, y bueno, en ese capitalismo de plataforma que vivimos, las plataformas de datos detienen eh, los algoritmos que no son neutros y que son algoritmos que hacen con que esas plataformas detengan una posibilidad de monopolio sobre el funcionamiento económico muy grande, y más allá de eso también detienen algo que es fundamental, que es el monopolio de los medios de subjetivación. Bueno, no son más los medios solo de producción, sino que esas plataformas detienen el monopolio de los medios de intercambio de servicios y de subjetivación. Bueno, los algoritmos podemos pensar que somos nosotros, pero las plataformas reducen las diferencias, las singularidades y las incompatibilidades en modos que pueden ser leídos según patrones. Así las plataformas van modulando las informaciones y las van uniformizando y de a poco van impidiendo que las diferencias puedan circular. Un ejemplo muy básico es una empresa que no está en Google, no existe. En la pandemia, todas las empresas y trabajadores tuvieron urgentemente que digitalizarse. 3. Nuestro tercer apunte crítico. Bueno, existir, cuando pensamos en las redes, en la reticulación y la distribución de puntos claves y conexiones entre perfiles, pensamos que hoy existir es estar conectado permanentemente. No existe más una diferencia entre online y offline, sino que
con las conexiones intermitentes, permanentes, perdón, lo que tenemos es una existencia one-line, o sea, una existencia continua de conexión, pero en esa existencia continua hay una ramificación que uno podría creer en la automatización, que sería de expansión de posibilidades, y en cierto sentido eso es verdad. Hay una distribución de puntos claves, pero que están, pero que los perfiles más implicados, relevantes, en que los perfiles que tienen más presencia en la red, por la determinación de un conjunto de factores, son perfiles, son objetos digitales, son individuaciones digitales que terminan por determinar las conexiones posibles. Entonces uno está conectado todo el tiempo y tiene la impresión que eso multiplica las posibilidades de existencia, pero paradojalmente también lleva a una reducción de posibilidades. YouTube, por ejemplo, nos lleva siempre los videos más relevantes y va traseando una asistencia digital para que seamos llevados a los videos o las cosas que nos gustan más. Así también en Spotify, Netflix. Entonces nos ponemos en una situación casi de repetición de los modos de asistencia digital que van singularizando nuestra existencia de acuerdo con nudos claves. Entonces podemos decir que de alguna manera somos determinados por lo que es más relevante. Empezamos a subjetivarnos, individuarnos de acuerdo con los objetos digitales, las individuaciones digitales que son más relevantes. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, Twitter. Uno cuando crea una cuenta de Twitter, no puede existir sus publicaciones, sus opiniones, mientras no sea relevante, no sea un nudo relevante. Y para hacer eso tiene que implicarse y alimentar los otros nudos, lo que hace con que haya una disputa, una competitividad para ser un nudo relevante en las redes. Y bueno, tendríamos mucho para hablar de eso en contexto de polarización política, de tensiones y, y en general lo que yo diría que la automatización de las redes nos hacen espectadores de esas. Pensamos que creamos las redes con las cuales estamos conectándonos. Las redes sociales nos dan esa impresión, que las personas crean las experiencias de conexión y de subjetivación, la experiencia de red que viven. Pero me parece que eso es verdad en parte, pero lo que pasa más es que estamos siendo determinados por los puntos claves de esas redes, los perfiles más exitosos y cosas así. Finalmente, con relación a la individuación digital, yo diría que para concluir, me parece que estamos laburando para que el digital pueda se individuar y se subjetivar. Y esa automatización que se individúa y se subjetiva, y con eso estamos cada vez más conectados con objetos e individuaciones digitales que muchas veces restringen nuestros modos de existencia y nuestras individuaciones. Doy como ejemplo que podemos coindividuarnos con el silicio que está en básicamente muchos de los aparatos con los cuales estamos conectados, pero también podemos coindividuarnos con la arena y con las montañas. Podemos coindividuarnos con las biomoléculas, pero también con las plantas, las hierbas y los animales. Me gustaría de concluir diciendo que no todas las individuaciones de los seres se coindividúan con el digital.